Bienvenidas y bienvenidos. Hoy comenzamos con la clase número 3 del curso de Gestión Cooperativa Elemental. Hoy finalizamos el módulo número 1, Contabilidad como herramienta de gestión. Les comentamos que estamos también transmitiendo por YouTube y Facebook. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlo a través del chat de cualquiera de las tres plataformas, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a la docente Miriam. Muchas gracias a todos y todas por la participación. Muchas gracias, Yami. Bienvenidos a todos. Es una alegría ver personas de diferentes provincias. No las voy a nombrar todas porque seguro me va a quedar una afuera, pero voy viendo que van saludando y realmente es una alegría poder llegar a todo el país. Inclusive sé que hay algunas personas de algunos países latinoamericanos, así que bienvenidos otra vez a todos y por seguir sosteniendo estos encuentros. Bueno, como contaba Yami, hoy es el último encuentro en relación a los temas de la contabilidad, registros contables y libros. Y la idea es ya integrar lo que vimos en los dos primeros encuentros en el entendimiento de lo que es un estado contable o un balance en sí mismo. Voy a compartirles el material de hoy. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería compartir algunas de las preguntas que nos hicieran llegar. Les cuento que había algunas preguntas impositivas que vamos a ver en detalle en los próximos módulos. Así que estén atentos porque seguramente ahí lo vamos a ver. Pero dentro de las preguntas que había varias referidas a los libros contables y a su forma de llevarlos. Así que voy a hacer brevemente referencia a esta información solicitada y ya después entramos de lleno en lo que nos toca el día de hoy. Una de las preguntas, o digamos varias preguntas agrupadas en esta que tiene que ver con cómo subsanar los errores en los libros que llevamos manualmente. ¿Sí? Que de todas maneras lo que les voy a contar es aplicable tanto a los libros manuales como a los libros copiativos o otra modalidad que se pueda llevar. Primero les quiero recordar, como estuvimos viendo, que la normativa base que tiene que ver con los registros contables y los libros rubricados está en el Código Civil y Comercial. Y el artículo 324 del Código específicamente prohíbe que está prohibido alterar el orden de los asientos. Recuerden que tienen que ir de manera cronológica, dejar blancos, ¿sí? O intercalaciones. ¿Por qué es esto? Porque si yo dejo en blanco, sobre todo en los que son manuales, puedo agregar información. Entonces, es importante no dejar blancos. Por eso quizás ustedes ven en algunos libros que se cruzan cuando quedan espacios en blancos al final. Está prohibido interlinear, raspar, enmendar. Pero específicamente dice que todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. Acá está hablando específicamente, obviamente, del libro diario, pero también esto es aplicable a cualquiera de los otros libros. Es decir, en el momento en que yo detecto el error, voy a poder salvarlo en ese mismo momento, dejarlo claro en el libro, y ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo hacerlo. El mismo artículo nos recuerda que está prohibido mutilar alguna de las hojas, es decir, no se pueden arrancar hojas. Recuerden que los libros están foliados, y en general vienen con intervención del organismo que los aprueba, que en este caso es el INAES, y cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de los registros. Es decir,
Lo que nos tiene que dar en los libros diarios es confiabilidad, perdón, hoy no tenemos un buen día, respecto de que toda la información está correctamente volcada, que está volcada de manera cronológica y que no ha sido alterada por algún tercero a la organización. Entonces, acá se ve un poquito mal, pero tenemos un acta manual y yo puedo advertir, una vez que hice todo el acta, que me equivoqué, por ejemplo, en un nombre. Lo puedo tachar y debajo, que lamento que se vea tan mal, pero aquí abajo dice, por ejemplo, en renglón 1 o en fila 1, que es la primer fila, ustedes ven, donde comienza el acta, corregido vale o tachado vale, generalmente se suele poner así, y lo que sí es importante, que cualquier corrección que esté saldada al pie de la misma acta, tiene que estar firmado por el presidente de la organización para dar validez y conformidad de que esa tachadura y esa corrección posterior es correcta. En este caso es un nombre, pero a veces pueden ser cifras y demás, y pueden ser significativos en términos de las decisiones que se están tomando en esa asamblea. En el caso del libro diario, también puedo advertir que me equivoqué cuando pasé un registro que no era el correcto. Puedo advertir que cuando, en este caso es copiador, cuando lo mandé a copiar, se saltearon hojas o duplicaron hojas. Entonces, cuando lo advierto, lo tacho, y acá también es importante cuando tacho es toda la hoja, tratar de ser bien prolijos en cómo anularla, y que quede claro que lo que se está anulando es toda la hoja. Y lo vuelvo a copiar en el primer folio en blanco que tenga, con una transcripción arriba que diga, por ejemplo, por omisión, porque puede ser que esa hoja se traspapeló y no quedó copiada, o por error de transcripción y se vuelve a copiar. En este caso dice se copia debajo las operaciones del mes de enero, ¿no? Y vuelvo a copiar todos los asientos del mes de enero, en este caso, y otra vez firmado por el presidente o la presidenta de la organización. ¿Para qué? Para darle validez al registro. Bien, otras cuestiones respecto de los libros es qué sistemas se pueden llevar los libros. Y esto también está claramente estipulado en el Código Civil y Comercial, donde dice que el titular, previa autorización del registro público. El registro público es el que le da validez y autoriza que esos libros puedan ser usados en términos legales y los rubrica. En el caso de las cooperativas y mutuales es el INAES, la entidad que rubrica los libros. En caso de asociaciones, fundaciones o sociedades comerciales es la Inspección General de Justicia. Entonces, acá ya el Código Civil y Comercial nos da previamente la obligación de autorizarlo por el INAES o la Inspección General de Justicia, quienes a su vez emiten resoluciones particulares de cómo llevar adelante este trámite. Pero en términos generales, el Código Civil y Comercial nos dice que se pueden utilizar, aparte de los medios manuales, es decir, escribir en los libros manualmente, ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos y electrónicos. Es decir, nosotros podemos llevar nuestra contabilidad en un software, y esto también está admitido por el Código Civil y Comercial. Excepto el inventario y balance, que es el único que no se puede llevar en medios mecánicos, magnéticos y electrónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí yo voy a registrar, además, todas las autorizaciones de los organismos de Contralor para llevar estos medios que no sean manuales. Lo que es importante es que esos medios que yo use
alternativos al manual permitan la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras deudoras. Es decir, que esté claro lo que está en el debe, lo que está en el haber y cada una de las operaciones de la organización. ¿Y qué más nos dice este artículo? Es que también se pueden conservar en microfilm, discos ópticos u otros medios ópticos. Es decir, que no solo está admitido el libro rubricado en papel, existe también alternativa el medio de hojas móviles, es decir, que yo las imprimo en unas hojas que están previamente rubricadas por el registro público y después las puedo encuadernar. Sino que alternativamente también los puedo tener en otro medio magnético de conservación de los libros, siempre y cuando, recuerden esto, me lo autorice el organismo de controlador correspondiente. Y acá lo vuelve a reforzar esto el Código Civil y Comercial, que dice que la petición debe formularse al registro público, tiene que contener una adecuada descripción del sistema, un dictamen de contador público, y los antecedentes de la utilización de este sistema. Es decir, que lo que nos va a pedir el organismo para aprobar otro medio que no sea el manual o el copiado en libros, es que el sistema mediante el cual se lleve la contabilidad y se almacene en medios magnéticos, tienen que estar auditados. Tiene que ser un sistema donde se pueda comprobar que no sea fácilmente alterable. ¿Sí? Y la autorización solo se debe otorgar en medios alternativos equivalentes, donde siempre se pueda, esto que les decía, constatar de que no sea violable, que tenga la completud de todas las operaciones realizadas por la organización. Después vamos a ver en cada organismo cómo llevar adelante este trámite, pero como vemos la forma de poder almacenar la información es variada. Y sí o sí tiene que estar aprobado por el INAES o la Inspección General de la Justicia. Bueno, ahí dimos un pequeño repaso de la información que nos estaban preguntando a partir del encuentro pasado, que me pareció que era importante remarcar, porque como sabemos, los libros además son medios de prueba, que no solo nos permite a nosotros mantener un registro de las operaciones que llevamos, sino que además pueden ser solicitados por cualquier organismo, como la FIP, INAES, si tenemos algún juicio comercial, laboral, también son medios de prueba que nos permite constatar qué operaciones hicimos, cómo las hicimos, en qué fechas fueron hechas. Por eso es la importancia y la rigurosidad de cómo deben llevarse y almacenarse. Bueno, fantástico. Empezamos entonces de lleno a el último encuentro y intentar integrar toda la información que estuvimos viendo acerca de los registros y cómo termina volcada en un balance o estados contables. Como repasando lo que estuvimos viendo en los encuentros anteriores, todo empieza con la actividad de la organización. ¿Sí? Entonces, cada una de las acciones que nosotros hacemos en nuestra organización va a tener un determinado documento que la respalde, que va a alimentar nuestros registros contables y extracontables. A partir de los registros contables se generan los asientos que dan cuenta de cada una de las operaciones. Eso se puede integrar en un mayor contable, donde me detalla en cada cuenta contable qué es lo que pasó en un periodo de tiempo, y el sumas y saldos integra la totalidad de las cuentas contables en un periodo de tiempo, a partir del cual yo puedo emitir lo que se llaman estados contables o balances. Entonces, como vemos, todo parte de la actividad que yo desarrollo, por lo tanto, este estado contable o balance debe dar cuenta de la realidad de mi organización en términos económicos financieros. Recordemos también que la contabilidad principalmente es un sistema de información de actividades económicas y financieras de la organización. ¿Cómo yo muestro esto en un balance o en un estado contable? Bueno, básicamente tenemos
el activo, que es el que refleja todos los bienes y derechos que yo tengo a favor de la organización, y dentro de los rubros más habituales tenemos caja, banco, bienes, que pueden ser tanto bienes de uso como bienes de cambio, y derechos o créditos, ¿sí? Que pueden ser créditos por la comercialización de algún servicio o producto que haga la organización, o también pueden ser, por ejemplo, créditos impositivos, pueden ser anticipos a proveedores, todo aquel derecho que yo tenga a cobrar, ¿sí?, por parte de un tercero o algún socio de la organización. Por su parte, y digamos, y recuerden esto de la base de la contabilidad, que el debe es igual al haber, el activo, ¿sí?, tiene como contrapartida el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo es todo aquello que la organización debe a un tercero de la organización. Entonces acá yo voy a tener deudas o diferentes obligaciones de dar o hacer. ¿Por qué de dar o hacer? Porque no necesariamente las deudas significan una erogación en términos de dinero, sino también, por ejemplo, yo recibo un subsidio para llevar adelante una acción. Y si yo no cumplo con esta acción, debo reintegrar el monto que he recibido en carácter de ese convenio o subsidio. Por lo tanto, cuando el momento en que yo recibo esos fondos y los tengo que ejecutar, por ejemplo, en un año, es probable que yo al cierre de balance y hasta tanto no esté concluido el convenio, esos fondos sean para la organización una obligación de hacer, es decir, de ejecutar las acciones que yo me comprometí en el convenio. Por esta razón, las deudas no necesariamente significan deudas de dinero, ¿sí? También pueden ser obligaciones contractuales. Y el patrimonio neto tiene que ver con lo aportado por los socios de la organización, ¿sí?, que son los que también me permiten adquirir los activos que tuve, y también van a incluir el patrimonio neto las reservas y los resultados o los superávit o déficits que yo tenga durante el ejercicio del estado contable que esté tratando o de ejercicios anteriores o acumulados, ¿sí? Entonces, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto es, otra vez, por el sistema de partida doble que utiliza la contabilidad, la técnica contable que nosotros aplicamos en Argentina y en todo el mundo. ¿Sí? Es un sistema generalizado para todos los entes privados. La idea es que nosotros ahora vayamos desmenuzando un poquito qué es lo que me dice cada uno de estos rubros y qué es lo que yo puedo interpretar al ver un balance en función de la información que tenemos. Para esto vamos a empezar con el rubro caja y bancos, que en general es un rubro que todas las organizaciones tienen. Caja se llama caja al efectivo. ¿Por qué? Porque en general yo lo guardo en una caja, ¿no? Cuando yo muestro en el balance el rubro caja y banco, voy a mostrar un saldo determinado. ¿Qué es lo que yo entiendo? Y esto volviendo también a algunos de los encuentros donde les contaba que en las mismas resoluciones contables, en las resoluciones técnicas, me va especificando qué es lo que incluye cada rubro, ¿no? Y mantenemos una misma manera de llamar a los diferentes rubros, precisamente para que cualquiera que lea el balance entienda de qué está hablando. Yo, en vez de caja, podría llamar billete en mano, haciendo referencia a los billetes físicos que tengo en mi organización, pero la convención
que hemos definido para que todos entendamos que en la caja están los billetes es denominarlo caja. Bien, si yo tengo la cuenta o el rubro caja, lo que voy a interpretar acá que es todo el dinero en efectivo que tiene la organización en su poder, ¿sí? Puede ser eventualmente también en una caja de seguridad, pero en general yo me refiero a el billete que yo tengo en mi organización para las pequeñas operaciones o el fondo fijo que yo realizo. ¿Cómo está compuesta la caja? Bien, por todo el efectivo que tengo y también puede estar compuesto por vales a rendir. Puede pasar que algún asociado tenga que hacer algún gasto, me pide efectivo, yo se lo doy, anoto en un papelito, en un vale, lo dejo en mi caja hasta tanto me traiga el comprobante y recién ahí puedo registrar esa salida de efectivo. Valores a depositar. Valores a depositar debería coincidir con el total de cheques pendientes de depósito. Es decir, todos los cheques que yo fui recibiendo de las cobranzas de los clientes, los voy guardando hasta tanto se cumpla la fecha de depósito. La suma de todos esos cheques deberían componer el rubro de valores a depositar. Y en el caso de bancos, es el saldo que figura en el extracto bancario, más o menos las diferencias temporarias. ¿Qué significa esto de las diferencias temporarias? Son todas aquellas diferencias que tengo entre el registro contable y el banco por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, yo hago un depósito y a veces tengo un clearing de 24 a 48 horas. Es decir, entre que yo lo deposité en mi caja en el banco y el banco lo acredita en mi cuenta, puede pasar un lapso de tiempo. Es probable que en el cierre de ejercicio, que es un día determinado, por ejemplo el 31 de diciembre, pueden quedar pendientes de acreditación por parte del banco los depósitos que yo ya he hecho ese mismo día. O lo mismo puede ser que yo haya emitido un cheque para pagar a un proveedor y el proveedor todavía no lo fue a cobrar al banco, por lo tanto no tengo ese débito en mi cuenta. Entonces ahí tengo el lapso de un mes que vence el cheque para que el proveedor lo vaya a cobrar. ¿Por qué les cuento esto, digamos? Porque tenemos que tener presente que lo que debe reflejar el balance en principio es la realidad de la organización. Por lo tanto, lo que dice en caja, valores a depositar o banco, debe ser exactamente lo mismo que yo tengo en caja, valores a depositar o banco. Ahora bien, ¿qué pasa si esto no es así? Y acá lo que me parece importante es que entendamos qué interpretación puede dar a lugar estas diferencias entre lo real y lo que yo tengo en mis estados contables. Lo otro que también me parece importante remarcar, y que es la idea del trabajo de hoy, es que más allá de la técnica contable, lo que me dice cada rubro es lo que yo en caja, lo que tengo a pagar, lo que tengo a cobrar, no hay mucha vuelta en esto, ¿sí? Entonces, independientemente que sepamos o no de la técnica contable, sí podemos leer un balance, podemos entender el balance y podemos interpretar qué información está dando ese balance de mi organización y ver si el balance está bien o está mal. Porque también puede haber errores humanos, ¿sí? Por eso es muy importante, una vez que se termina el balance, ver un borrador del balance y tratar de interpretarlo. Porque puede haber cuestiones técnicas que no se puedan modificar, pero también puede haber errores, o errores de interpretación de quien registró la documentación, o documentación que falte registrar. Entonces, mi sugerencia es, cada año, antes de terminar el balance y sacar el balance definitivo, juntarse con el profesional que hizo el balance, con la persona que está en administración y hizo todas las registraciones contables, y con las personas que conocen la integridad de lo que pasa dentro de las operaciones
objetivo de la organización y tratar de interpretar si cada uno de los rubros reflejan adecuadamente lo que pasa realmente en la organización. Entonces, lo de caja y bancos debería ser bastante sencillo. Es el efectivo que tengo en mi caja o en el banco. No hay mucha más vuelta. Excepto en el caso de bancos, como les comentaba, las diferencias temporales, pero que yo las debería tener identificadas y deberían ser claras. ¿Qué pasa si el saldo real, cuando yo recuento el dinero físico que tengo o me voy a ver el saldo en el banco, es mayor al contable? Bueno, lo primero que puede pasar es que yo tenga ingresos no registrados. Es decir, o cobranzas que no registré porque no tenía el recibo del cliente, porque hizo directamente la transferencia en la cuenta y el cliente no me avisó y yo no la detecté. O también puede ser que yo tenga pagos duplicados en la contabilidad. Es decir, que haya registrado 2 veces el mismo pago. O puede ser también que haya pagado 2 veces alguna documentación que no correspondía, ¿sí? Y quedó mal registrada. También puede ser que haya contado mal el recuento físico. Entonces, siempre yo sugiero chequear bien primero los recuentos físicos antes de empezar a intentar deducir cuestiones que no correspondan. Por ejemplo, ¿por qué puedo haber recontado mal? Sumé varias cajas o sumé una caja que tenía dinero del propio, que a veces uno se mezcla, se hace lío, qué sé yo. Por eso es muy importante también cuando yo llevo activos, sobre todo dinero, valores y demás, ser muy prolijos en separar el dinero que corresponde a la organización. Si yo además por ejemplo, no tenía cambio y puse dinero de mi bolsillo, enseguida reintegrarlo o poner un cartelito, porque después nos olvidamos y ustedes recuerden que el balance lo hacemos prácticamente un año después. Entonces, nos puede pasar que nos olvidemos qué es lo que pasó en ese momento. Ahora bien, supongamos que hay ingresos no registrados y yo dejé el balance así con ese saldo. ¿Qué es lo que puede interpretar un tercero al ver el balance? Y en este caso un tercero puede ser la FIP, por ejemplo. Que hay ventas sin comprobante, que yo estoy haciendo ventas, cobrando esas ventas, las deposito en el banco, pero no emito facturas. Con lo cual acá yo puedo tener una contingencia impositiva porque debería estar pagando el IVA de esa factura, de esa venta. Entonces, por eso es sumamente importante que nosotros revisemos la información, porque puede ser que no se haya registrado porque simplemente nos olvidamos de registrar ese recibo. Entonces ahí yo puedo tener una deficiencia en el circuito administrativo que también me va a permitir corregir. Puede ser que tenga depósitos que no sé a quién corresponden. Recuerden que siempre se les puede pedir al banco el detalle de quién hace el depósito. En general, otra cosa que además hace la FIP es la trazabilidad del dinero, ¿no? Entonces, el banco sabe quién es el que hace el depósito. Aún haciéndolo por un cajero, en general, te piden poner un DNI, o por lo menos visibilizar de qué lugar del país, por ejemplo, está hecho ese depósito, y ahí nosotros podemos asociar si tenemos un cliente en esa provincia, en esa ciudad o demás. En general siempre hay información. Y si es por cheque, yo voy a tener toda la trazabilidad del cheque. Voy a saber quién emitió el cheque, dónde se depositó y quién me lo depositó a mí. Porque además acá tenemos otra cuestión que tiene que ver con toda la normativa de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que está regulado por la UIF. Y la UIF también pide a todas las organizaciones que tengan conocimiento de todos los ingresos que hay en su organización.
Por supuesto que hay montos respecto de significatividad, pero es importante que yo sepa absolutamente de dónde ingresa el dinero que recibo, si viene de operaciones lícitas, que es lo que nos va a pedir desde la UIF, y los bancos también. Seguramente algunos de ustedes más de una vez le ha pedido a la entidad bancaria que le muestre las facturas de un mes para corroborar el ingreso de esos depósitos coincidan con facturas, o les hayan pedido las firmas de convenios o de donaciones en caso de que fueran donaciones. Con lo cual yo me tengo que anticipar a todo ese pedido de información, más allá de que a mí me va a interesar por la calidad de la información que yo tengo, para saber si estoy cobrando bien y demás, y tener correctamente registrados. Porque si no, la primer presunción que va a hacer cualquier organismo como la FIP, la UIF y demás, es que pueden ser ventas en negro, que pueden ser ventas que no vengan de operaciones lícitas. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en tener toda la información y el respaldo de cada uno de los ingresos que yo tengo en mi organización. Y además puede haber, y seguramente la mayoría de las veces tienen que ver con errores administrativos. Por ejemplo, otra cosa que me parece importante remarcar, yo tengo depósitos que no tengo identificados. Bueno, muchas veces puede ser porque no coincide exactamente con la factura del cliente, porque hay una retención. Como yo no lo pude cruzar porque no coincidía con el monto, lo dejé, fue pasando el tiempo, y ahí yo puedo tener una retención que es un crédito impositivo que no estoy computando. Y hay retenciones, como por ejemplo las retenciones impuestos a los ingresos brutos, que el organismo, puede ser cualquier renta de cualquier provincia, ARBA en provincia de Buenos Aires, AGIP en Capital, bueno, cualquier jurisdicción que se van llamando de manera diferente, en general admiten que se tomen las retenciones propias del mes o a lo sumo de 2 meses. Con lo cual, si pasaron 4 o 5 meses, esa retención yo ya no la puedo tomar. Entonces ahí también tengo un perjuicio fiscal. Y para tomarlas tengo que hacer todo un procedimiento ante el organismo que muchas veces es más costoso que la retención en sí misma. Por eso me parece sumamente importante que entendamos qué es lo que nos dice la contabilidad, qué información nos está dando, para poder controlar a ver si esto es así, entender cuáles son las diferencias, corregirlas y también entender qué puede estar leyendo un tercero acerca de esta información. Sobre todo porque además terceros, como la FIP, por ejemplo, puede cruzar la misma información que nosotros cruzamos con el banco, también la FIP lo puede hacer, ¿sí? Entonces, digo, no es que necesita venir a nuestra organización para ver cuánto da el saldo del extracto. Directamente tiene la información de las entidades bancarias. Por eso también cada vez hay mayor presión para que todas las operaciones queden bancarizadas o a través de tarjetas de crédito, porque toda esa información la puede recabar tanto AFIP como rentas, y cualquier otro organismo para hacer los mismos cruces que nosotros hacemos en nuestra organización. Por otro lado, ¿qué pasa si el saldo real de caja y bancos es menor al contable? Bueno, acá puede pasar que yo en la contabilidad tenga ingresos duplicados, haya registrado 2 veces una cobranza, por ejemplo. O tenga pagos no registrados, ¿sí? O lo mismo, ¿no? Tengo un error de recuento como en el caso anterior. ¿Cuál es el problema acá de tener pagos no registrados? Bueno, yo puedo interpretar de que hay pagos en negro, ¿sí? Que yo hice un pago, como no tenía comprobante, no pude registrar la salida de caja, y en caja me van quedando saldos que son mucho más altos al saldo real. Pero también puede ser que no lo tenga registrado porque quien realizó el pago se olvidó de traerme la factura y el comprobante de pago, porque al hacer la conciliación bancaria no me di cuenta
que existía ese cheque que yo le había emitido y lo había cobrado y no lo había detectado, no lo había registrado adecuadamente, en fin, puede haber un montón, como les contaba antes, de deficiencias en los registros. Por eso es importante tener todos estos controles, porque la interpretación del tercero puede dar cuenta de que yo estoy haciendo operaciones, ¿sí?, que impactan en mis cuentas bancarias, en mi caja, recibiendo cheques de ventas o compras que no están adecuadamente respaldadas. Bien. Otro de los rubros habituales pueden ser deudores por ventas, deudores por servicios. Acá es probable que yo tenga una cuenta que sea deudores a cobrar, que van a ser todos los créditos que se van generando por las ventas que yo voy realizando. Y es probable también, y sobre todo en tiempos como estos, donde muchos de los clientes quizás se han visto afectados por la crisis económica actual, y entonces cuesta mucho más cobrar, yo vaya teniendo una previsión de incobrabilidad de esos créditos. Porque quizás sé que alguna de las organizaciones con las que trabajo lamentablemente discontinúa su actividad o necesita más tiempo para poder pagar y puede ser que tenga que hacerle alguna quita para poder seguir trabajando, en fin. Se van dando diferentes circunstancias en cada tipo de organización. Entonces yo eso también es importante que lo refleje en mis estados contables, porque no todas las ventas, si no son cobrables, hay una pérdida que yo tengo que reflejar. Ahora bien, ¿con qué debería coincidir o de dónde va a surgir esta información de los, por ejemplo, los deudores a cobrar? Bueno, de la cuenta corriente que yo tenga de mis clientes. Que la cuenta corriente puede ser tanto en un software como puede ser también en un cuaderno, donde yo digo, le vendí a fulano, factura número tal, por 1000 pesos, me cobró tal día, y así yo voy llevando una cuenta de cada uno de mis clientes, de cuánto le vendo, cuánto me va cobrando, cuánto me va pagando, y voy teniendo un saldo a cobrar que voy trasladando mes a mes. También otra manera de conciliar el saldo es chequearlo con mi cliente. A veces cuando son cuentas con muchos movimientos y tengo dudas, es un procedimiento válido, o la persona que está en la gestión de cobranza en la organización es muy común que llame y te diga, che, me estás debiendo tal factura, dice, no, pero yo te la pagué o hice una nota de crédito, y también puede ser que en nuestra organización nos hayamos olvidado de registrar esa nota de crédito, o el cliente no me la mandó, o tengo retenciones no computadas que corresponden a esa factura, en fin. Esta conciliación del saldo con el cliente es algo que habitualmente, en general, uno viene haciendo en el reclamo cotidiano de las cobranzas. Y el detalle de los incobrables es cuando yo tengo ya facturas que llevan mucho tiempo, que no las estoy cobrando, y el cliente va diciendo, mirá, nosotros estamos pensando en cerrar, o tenemos algún problema, o entraron en quiebra, en fin, hay diferentes indicadores de incobrabilidad. Yo voy llevando un registro de esta situación que me va a permitir después, a cierre de balance, registrar aquellos créditos que yo ya sé que no voy a cobrar. ¿Por qué tengo que hacer esto? Además, porque si no dejaría un activo que no es real, ¿sí?, que no condice con mi organización. Yo tengo que reflejar los activos que realmente existan. Y otra vez, ¿qué pasa acá si tengo diferencias entre los créditos a cobrar reales, los que yo sé que llevo en mi cuadernito y que sé que efectivamente me van a pagar, y la contabilidad? Bueno,
Si el saldo real es mayor, otra vez puede ser que tenga créditos no registrados, o que haya hecho ventas, que yo me las haya anotado en mi papelito, porque la mercadería salió, el servicio lo prestó, pero no hice la factura, por ejemplo. Y esta es la primera interpretación que puede hacer cualquier organismo fiscal. Puede ser que la haya hecho correctamente, que esté bien, pero no la registré. Con lo cual, si no la registré, es probable que tampoco lo haya registrado impositivamente en mi libro de IVA ventas. Entonces, ahí es importante siempre conciliar la información con las liquidaciones impositivas. Por eso, otro de los consejos que yo le doy es que las cuentas básicas como bancos, que yo lo puedo conciliar con el extracto bancario, las cuentas de deudores y las cuentas de proveedores, las analicemos mensualmente. Más allá de que al cierre de año yo vea todo el balance, no llevar las liquidaciones impositivas mensuales por un carril y la información contable por otro. Porque podemos estar teniendo diferencias en las liquidaciones impositivas con la contabilidad que no estamos detectando, y detectarlas un año después nos puede traer un perjuicio fiscal. Y además, como les contaba la otra vez, la AFIP ya empezó a implementar el libro IVA digital, con lo cual ya tiene también registro de todas las compras y todas las ventas. Entonces le resulta, ya tiene mucha más información para hacer este control. Por eso yo también sugiero siempre adelantarnos a estos controles y hacerlos dentro de nuestra organización para mejorar además nuestra información contable. Y además les cuento, para que sepan toda la información que está dando la organización y que es importante que coincida, que cuando se presenta la declaración jurada de ganancias, que recuerden que independientemente de que gocen con el certificado de exención, la obligación de presentar la declaración de impuesto a las ganancias anual persiste, aun cuando sea informativa, y en todo el detalle que hay que presentar en esta declaración jurada, se detallan todos los rubros. Y dentro de esto se detallan los deudores y proveedores más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la FIP tiene la información de qué crédito yo estoy diciendo que tengo y fácilmente lo puede cruzar con ese proveedor que lo va a tener también como deuda en su balance. Con lo cual, la información se puede cruzar de diferentes lugares y la FIP accede, porque además de hacer facturas electrónicas, accede a la base de datos sin necesidad de pedirme nada a mí. Por eso tenemos que ser conscientes de esto, primero porque nos interesa a nosotros tener buena calidad de la información. Y segundo, que a veces cuando yo hago los controles de los registros contables, es tarde o me obliga a mí a hacer rectificativas de declaraciones juradas y demás, o quizás pagué impuesto en exceso porque había retenciones que no computé, o facturas de compras que no computé y que podía haber tomado el IVA, o tengo una contingencia impositiva porque hice mal alguna factura de venta o no la hice en el periodo que correspondía, y todo eso me trae contingencias impositivas. Bien, también puedo tener cobranzas duplicadas, ¿sí? Puede ser que yo haya registrado 2 veces una misma cobranza, o haya registrado una cobranza de otro cliente en un cliente que no correspondía, o registré mal la fecha de cobranza. También puede ser que yo haya dejado una previsión de incobrables por incobrables que ya no lo son, que quizás en un momento yo entendí que no me iban a pagar, tenía indicadores de incobrabilidad, y después me cobró, pero no revisé el saldo de mi previsión de incobrables, y dejé una previsión que ya no tiene sustento. Por eso, reitero otra vez la importancia de conciliar las cuentas contables, porque hablan también de la información
de gestión que yo tengo. También puede ser que yo tenga errores en mi registro. Haya olvidado, por ejemplo, que había emitido una factura a un cliente, no la anoté en mi registro y no la reclamé y no la estoy cobrando. Por eso, en todos ustedes van a ver que una de las interpretaciones que seguramente tienen que ver con lo que está pasando en la organización son con deficiencias en el circuito administrativo. Cuando yo empiezo a analizar las cuentas, empiezo a detectar estos agujeros que yo puedo tener o falta de chequeos o controles en mi organización, que a veces son muy simples. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para asegurarme que tengo toda la documentación? Perfecto. Quizás es simplemente, bueno, cada uno que hace una compra pone la factura de compra en esta bandeja, cosa de que el administrativo acceda a toda la información. Cruzar todas las facturas que yo emito con las que tiene la FIP. Entonces ahí puedo hacer otro control de integridad, que no haya registrado mal una factura, que me haya olvidado, en fin. Bien, siguiendo. ¿Qué pasa si el saldo real es menor al contable? Bueno, puede ser que haya registrado 2 veces una misma factura. Acá en general los sistemas de gestión tienen estos controles, pero yo puedo llevar estos quizás en un Excel, los llevo manualmente, o si bien hay controles, yo me puedo equivocar, por ejemplo, en el número. Si yo lo ingreso manualmente, quizás le puse mal el número y el sistema me lo aceptó. Acá depende también de los controles del sistema. Por eso también, si ustedes llevan software de gestión y detectan este tipo de inconsistencias, también está bueno para verlo con la gente de sistemas, con la misma persona que les presta el servicio de ese software, para decir, mira, acá está teniendo un problema, porque si bien los sistemas a veces tienen un montón de controles, también a veces hay fallas de cortes de luz, fallas del sistema, o por X razón ese control no lo tiene, entonces también tenemos que controlar. Ningún medio de registración es infalible. Para eso, por eso existen los controles y las auditorías de la información. Otra cosa que puede haber pasado es que yo cobré y no lo registré. Entonces en la contabilidad me queda un saldo superior al real. O hay créditos que son incobrables y no los previsioné como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que yo puedo interpretar si tengo, por ejemplo, cobranzas no registradas? Y puedo interpretar que yo tengo ingresos que no estoy bancarizando. ¿Sí? Que quizás lo cobré en efectivo, lo apliqué en otra cosa y no pasó por la organización. También puede ser que quizás alguien lo cobró y no lo rindió adecuadamente. O simplemente no registré el depósito porque no sabía a quién correspondía o no recibí el recibo de esa cobranza. Muy bien. Vamos a pasar a bienes de uso. Perdón, una aclaración respecto a los créditos. Esto que yo mencioné respecto de los deudores por venta, excepto algunas cuestiones específicas que tengan que ver con la venta de un producto o un servicio, es aplicable a cualquier crédito, ¿no? Esto de tener créditos o sin la documentación que lo avale, porque si yo tengo un ingreso, por ejemplo, por un préstamo, tengo que tener la documentación que me avale ese crédito. Si no, también yo puedo presumir que son ventas no documentadas. Lo mismo si cualquier otro tipo de crédito que yo registre tiene que tener todo su comprobante, su justificación. Bien, respecto a los bienes. La mayoría de las organizaciones tienen bienes de uso. ¿Qué son los bienes de uso? Son todos aquellos bienes que yo necesito para llevar adelante mi actividad, que no corresponden a los bienes que vendo o que son parte de la prestación de un servicio, sino las maquinarias, las oficinas, el mobiliario, todo lo que yo necesito para llevar adelante la actividad y tenga una vida útil superior a un año, ¿sí?
Si es inferior a un año, ya va a ser un gasto del ejercicio, no cumple con las condiciones para ser activado como bienes de uso. ¿Por qué es importante que sean bienes necesarios para llevar adelante la actividad? Porque si yo, por ejemplo, me dedico a vender zapatos, tengo un comercio y compro un departamento en la costa, por decir algo, yo no lo necesito para llevar adelante mi actividad si es que lo uso para veraneo. Eso no es considerado un bien de uso. En todo caso, y si tengo la suerte de poder comprarlo, lo puedo considerar como una inversión, por ejemplo, si yo lo compro para alquilarlo y tener un ingreso adicional. Y en general yo tengo un detalle de estos bienes, ¿sí? Un inventario de los bienes que tiene la organización, que es la manera que yo voy a tener para poder constatar que todos los bienes de uso que están activados, realmente yo los tengo. Es cierto que en general yo lo que voy a tener más identificado son los bienes registrables, es decir, los que se registran, por ejemplo, si tengo un inmueble en el registro de propiedad, o si tengo un rodado, una camioneta para repartir en el registro automotor. Pero siempre es conveniente, en la medida de que yo vaya comprando muebles, instalaciones, aunque sea llevar en el registro contable, por eso quizás si yo no llevo un registro aparte en la contabilidad, aclarar el concepto de lo que estoy comprando y ir teniendo un registro para saber si por alguna razón yo después lo vendo, poder identificar qué bien estoy vendiendo, o por si se rompe y ya queda obsoleto, poder darlo de baja de mi activo. Entonces, cada tanto es bueno revisar la composición de este rubro. ¿Y qué pasa acá si el saldo real es mayor? ¿Sí? Bueno, puede haber compras que yo no haya registrado, es decir, yo compré una mesa para trabajar y no la registré como bien de uso. O porque la registré como gasto y en realidad por la vida útil del bien correspondía registrarla como bien de uso. O no me dieron la factura por esa compra. O puede ser también que me la hayan prestado, me la hayan donado. Por ejemplo, las empresas recuperadas también pueden ser que tengan inmuebles y maquinarias que tengan una situación más compleja en cuanto a la cesión de estos bienes, con lo cual ahí también es importante ver la manera en que yo registro. Porque que yo no lo compre específicamente no quiere decir que el bien no se mine. Quizás lo que tengo que hacer es buscar otro tipo de documentación que avale el uso de este bien y registrarlo dentro de mis activos. Los bienes de uso, como ustedes saben, como tienen una vida útil y se van desgastando, contablemente se registran en el activo como bienes de uso y todos los años se va depreciando por la vida útil estimada. Si yo digo, bueno, yo compro una mesa que creo que me va a durar 10 años y vale 10.000, yo todos los 2 años voy depreciando en 1.000 pesos el valor de ese bien. Ahora, puede ser que el bien yo lo tenía estimado en 10 años y a los 5 años era de mala calidad, se rompió, lo tuve que tirar. Bueno, ahí yo quizás no lo di de baja porque no lo asocié con que yo tengo un registro contable. Entonces en la contabilidad sigo manteniendo un bien que no existe. Por eso también es importante entender que todas las operaciones que hacen a la organización siempre tienen algún impacto en la contabilidad. Y comentarlo a la gente que lleva los registros contables y administrativos para ver cómo registrarlo. No siempre, a veces es sencillo encontrar la manera de registrarlo, o hay que pedir algún tipo de documentación, o quizás dejar reflejado en acta que tales bienes
o fueron robados, o fueron dañados, pueden pasar muchas cosas, y tener el sustento de esta manera para registrar adecuadamente y no dejar activos que no existen. Por ejemplo, si uno ve un balance donde no existe inmuebles, lo primero que tiene que ir a buscar es ver si hay alquileres. O preguntar, bueno, ¿dónde están? Porque físicamente en algún lado van a estar. Tienen un contrato de comodato porque alguien se los prestó, hay una cesión, hay algún tipo de documentación por el cual ustedes están operando en determinado lugar, o pagan un alquiler que no tiene factura y por eso no impacta en la contabilidad. ¿Sí? Por eso es importante empezar a dialogar con la información que hay en los estados contables, porque me dicen mucho de la organización, de lo que tiene, cómo lo tiene y qué es lo que quizás está faltando o sobrando. Bien, ¿qué pasa si el saldo de los bienes es menor al contable? Bien, acá puede ser que haya bienes que no sean de la organización. ¿Qué puede pasar acá? Y quizás un asociado compró un mueble para su casa y lo facturó a nombre de la cooperativa para descontar el IVA. Bueno, digo, esto puede pasar eventualmente, no sé que no pasa, pero si en el caso que por error pase, tenemos que tener en cuenta que si yo registro en la contabilidad un bien, el bien lo tengo que tener en gastos registrados como bienes de uso, esto que les decía, o la vida útil es inferior a un año, entonces ya el bien no está en la organización, pero yo por error lo registré como bienes de uso. O confundo a veces lo que es mantenimiento de reparación. Por ejemplo, si yo pinté, en general, que es un mantenimiento de las paredes y demás, eso se registra como gasto. Ahora, si yo hago una pared nueva, eso puede ser una mejora sobre el inmueble y lo activo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con si aumenta o no el valor del bien que yo tengo, la manera en que yo debo registrar. Y también acá puedo tener un error en la estimación de vida útil. Yo quizás pensé que me iba a durar 3 años y me duró 5, entonces el bien lo sigo teniendo. Las estimaciones en la vida útil o los valores de los bienes, yo los puedo remedir en algún momento del ejercicio si yo me doy cuenta que me equivoqué para atrás o que alguna condición cambió. Por ejemplo, yo tenía una computadora que estimé que iba a durar 5 años, pero le hice un mantenimiento, le agregué memoria, hice cosas para que la computadora me siga durando 5 años más. Yo ahí puedo modificar contablemente la estimación de las amortizaciones que vengo haciendo. Bien, y para terminar, dentro de los rubros más habituales que tenemos en cualquier organización, tenemos las deudas. Y acá podemos tener también diferentes tipos de deudas comerciales, deudas fiscales, deudas que tenemos trabajadores en relación de dependencia, por cargas sociales, préstamos. En general, todas vamos a tener diferentes registros que van a dar cuenta si esas deudas son adecuadas a la operatoria de la organización. Por ejemplo, en el caso de proveedores, yo voy a tener seguramente una cuenta corriente de proveedores. Y otra vez, la puedo tener en un sistema de gestión, la puedo tener en un Excel, la puedo tener a mano. O puedo tener un bibliorato con las facturas que me van llegando y en la medida que las voy pagando, las voy cambiando por bibliorato de facturas pagadas. Y también la conciliación que yo pueda tener con el proveedor. Acá es muy probable que yo no llame al proveedor, sino el proveedor me llame a mí y me diga, che, me están debiendo tal factura, yo busque en mis registros y quizás se me haya traspapelado y por eso no la tengo registrada como tal, o no recibí la factura, o hice el reclamo y ese bien yo nunca lo recibí y le digo, mira, yo no te la pagué porque vos nunca me enviaste el producto que yo te había pedido, etc. Ese detalle de proveedores que yo voy llevando en mi cuenta corriente es el que yo debería tener reflejado en mi contabilidad. Lo mismo con los préstamos.
¿sí? Si yo recibo algún fondo para hacer alguna compra de materia prima, para gastos habituales de la organización o lo que fuera, en general debo tener alguna documentación que respalde este préstamo. También lo puedo conciliar con quien me haya prestado el dinero, que puede ser una entidad financiera, el banco, puede ser un particular, y la misma información yo voy volcando en la contabilidad. Acá lo que puede pasar a veces es que no se registren adecuadamente los intereses que me cobran, o las cuotas, ¿sí? Quizás las cuotas tienen incluido interés que yo no registré en la deuda original, o no quedaron registradas contablemente porque se hace un débito de banco, entonces como no hay documentación, que solo queda el débito automático en el banco y yo no llevo las conciliaciones de manera mensual, no lo registré, entonces siempre es conveniente ir chequeando los movimientos contables con la documentación de respaldo que yo tengo. ¿Qué pasa si yo tengo diferencias? Bueno, si el saldo real, es decir, yo tengo más deudas a la que tengo en la contabilidad, acá puede ser que tenga deudas no registradas o pagos que yo tenía como tales que no eran tales. ¿Sí? Otra vez, ¿qué es lo que yo puedo interpretar si tengo más deudas que las contables? Bueno, que tengo compras sin comprobantes, o que recibí un préstamo que no tenía la documentación adecuada, entonces no se registró contablemente, pero después lo pago a través de mi cuenta bancaria, entonces ahí queda evidenciada ese préstamo. Entonces quizás sí voy registrando los pagos, pero no registré el ingreso de los fondos. Y por supuesto, muchas de estas cosas se pueden dar por deficiencias en el circuito administrativo, es decir, que no llega la información adecuada a quienes hacen los registros contables para poder llevar esta información en la contabilidad. Lo mismo si los saldos reales son menores al contable, ¿sí? Puedo tener pagos que no estoy registrando. Por ejemplo, quizás yo recibí un préstamo y lo estoy pagando en efectivo y no le estoy dando la información necesaria a que me llega la administración. O registré 2 veces una factura de un proveedor, por ejemplo. También puede ser que yo haya decidido compensar deudas con créditos. Por ejemplo, un proveedor me presta un servicio o me da un bien y yo le vendo algo a cambio. Con lo cual, quizás tengo el crédito por un lado y el pasivo por otro. Pero cuando yo veo la cuenta digo, pero yo no le di porque yo le pagué con el servicio que yo le presté. Entonces, acá lo que falta es la compensación de estos créditos, que también yo recomiendo documentarlo, ¿sí? Que haga o recibos cruzados o alguna nota del proveedor diciendo que se compensa con ese crédito y registrarlo contablemente. Bien. Vamos a ver, yo hice un balance modelo para ver un poco cómo queda todo esto volcado. Es solo a modo de ejemplo, seguramente tiene algunas deficiencias. En cuanto a estructura o información. En general, el balance va a tener una primera carátula, que esto además lo exigen las normas contables, con los datos principales de la entidad, cuál es su domicilio, su actividad principal, su número de inscripción en el organismo que le autoriza para funcionar, el ejercicio del cual estamos dando cuenta, ¿sí? Que recuerden que es un año o menos de un año, y la composición del capital. Los balances tienen 4 rubros, 4 estados básicos, ¿sí? El primero de ellos es el estado de situación patrimonial, donde yo tengo que aclarar precisamente qué es el estado de situación patrimonial.
el periodo que abarca, es obligatorio hacerlo comparativo con el ejercicio anterior, y me va a decir en qué moneda. Este puntualmente está hecho en pesos, quiere decir que están en moneda histórica. Pero ustedes saben que para los ejercicios cerrados en diciembre de 2018 y el INAES prorrogó en marzo de 2019 para los entes del INAES, es obligatorio hacerlo ajustado por inflación. Entonces es muy probable que ustedes encuentren en los balances que diga o en moneda homogénea o en moneda constante. Esto significa, cuando dicen moneda homogénea, moneda constante, que los saldos han sido ajustados por inflación por el método que les conté el encuentro pasado. Y acá, a efectos de la comparabilidad, los saldos del ejercicio anterior también están reexpresados, en este caso estarían de fecha 2017 a fecha 2018 para que sean comparados. Bien. Entonces, como ustedes ven, acá tengo el activo, donde tengo caja de bancos, créditos, otros créditos, bienes de uso, y el pasivo, deudas comerciales, deudas fiscales, otras deudas. Tanto el activo como el pasivo lo voy a diferenciar entre corriente y no corriente. ¿Qué significa corriente? Es que todos estos saldos se van a hacer disponibles, es decir, se van a realizar en menos de un año. ¿Sí? Estos son créditos que yo voy a cobrar en menos de un año. Lo no corriente es lo que lo voy a hacer dinero realizable en más de un año. Y como vemos, acá tenemos los bienes de uso, porque la condición para hacer bien de uso precisamente es que dure más de un año. Lo mismo los pasivos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos deudas fiscales corrientes y no corrientes. Estas no corrientes tienen que ver con planes de facilidades de pago que son a más de un año. Por eso yo tengo que discriminar lo que voy a pagar menos de un año a más de un año. El total del patrimonio neto, y como podemos observar acá, el total del activo es igual al total del pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Esta es una primera cuestión que yo observo al ver el estado de situación patrimonial. Haciendo una primera lectura de este balance, yo veo, por ejemplo, que caja de bancos tengo 6.500.000 pesos. Obviamente es un saldo muy alto que me va a llamar la atención. Entonces, lo primero que voy a hacer es mirar la nota complementaria donde me dice compone. Y acá vemos que tenemos efectivo en caja, valores a depositar y 2 cuentas bancarias. Claramente el saldo está en la cuenta bancaria. Puede ser que haya entrado un subsidio justo en diciembre y por eso me quedó alto en la cuenta bancaria. En fin, puedo tener diferentes razones. Entonces, si yo lo tengo en el banco, que sé que es fácil de constatar por cualquier tercero, me va a dar más seguridad de que el saldo es correcto. Ahora, si yo tuviera los 6 millones en caja, y a mí me llamaría la atención, ¿sí? Porque es muy raro que alguien tenga 6 millones en efectivo en su cuenta. No quiere decir que necesariamente esté mal, pero claramente va a llamar la atención, y la FIP, por ejemplo, les va a poder decir, bueno, díganme cómo tienen este efectivo. Lo digo porque a veces puede pasar esto que yo les comentaba, que hay pagos que yo no registro, entonces saco cheques a caja, ¿sí? Tengo una salida de banco a caja, registro caja-banco, me quedan los saldos en caja, pero después por alguna razón no voy registrando esos pagos, y los saldos en caja quedan altos a montos que realmente son difíciles de creer que uno tenga tanto efectivo, sobre todo en épocas de tanta inflación, que uno dice, bueno, tengo este excedente de efectivo, ¿cómo puede ser que no lo haya invertido, por ejemplo, en un plazo fijo? O haya comprado una materia prima. O, algo que también es habitual,
que uno se encuentra con que hay mucha caja y muchas deudas. Entonces, es raro que uno mantenga deudas y no pueda pagar teniendo la disponibilidad, ¿sí? Entonces, una de las razones que puede inducir el organismo como la FIP es esa caja no es real. Bien. Después voy a tener los créditos por venta, donde yo acá voy a ver también su composición. Y voy a ver que el crecimiento es razonable con también el incremento de ventas, que es otra cosa que yo voy a ir a ver. Voy a decir, bueno, se me incrementaron los créditos por ventas, si bien acá también los montos no son significativos, debería haber un incremento en las ventas, y esto es lo que yo veo en el segundo estado básico, que es el estado de resultados. ¿Qué me refleja este estado? Los ingresos y los gastos que yo tuve durante el ejercicio, todos acumulados. Entonces yo acá tengo total de ventas, el costo de venta, que son los gastos inherentes a esas ventas, más los gastos habituales que yo puedo tener, que son gastos administrativos, comerciales, financieros y otros. El tercer estado es el estado de evolución del patrimonio neto, que es donde yo muestro acá el capital cooperativo y las cuotas que van suscribiendo los asociados, las reservas obligatorias que van aprobando por asamblea y los resultados acumulados que pueden ser superávit o déficit según el caso. Y el último estado es el estado de flujo de efectivo. ¿Qué es lo que me muestra este estado? Lo cobrado y lo pagado, ¿sí? A diferencia de los otros estados que me muestran las ventas o los gastos, independientemente que los haya pagado o no, en este estado voy a ver cómo se va generando el flujo de efectivo, tanto en banco o en caja. Entonces voy a ver qué variaciones de cada uno de los rubros van generando aumentos o disminuciones de efectivo. Y después voy a tener toda la información complementaria, como vemos acá, ¿se acuerdan? Las normas técnicas sobre las cuales está elaborado el balance, ¿sí? Que habíamos visto la exposición, la 8 y la 9, la resolución 41, que es un ente pequeño, la 24, que es para entes cooperativos, y también se aclara que todas estas resoluciones son aprobadas por el INAES. ¿Por qué? Porque yo estos balances los tengo que los tengo que presentar al INAES, y el INAES me va a decir si la información hecha con esas normas contables están aprobadas o no para presentarlos también al INAES. Y toda la información de apertura, rubro por rubro. Bueno, ya después ustedes, esto va a estar subido a la página del CESO para que lo puedan enseñar y demás. Tengan en cuenta que esto simplemente es un modelo simplificado al solo efecto de mostrarles los estados básicos de un balance y cómo estos estados básicos me van diciendo, en función de lo que vimos antes, qué es lo que hay en cada rubro, qué es lo que yo puedo leer o interpretar al leer el balance. Bueno, creo que fue bastante información, así que si les parece, hacemos un breve corte de 5 minutitos para descansar un poco. Vemos un poquitito, les quería contar algo acerca del balance social, para que tengan una breve información de qué se trata, y trataremos de tener unos minutos antes de terminar el encuentro de hoy para alguna pregunta que pueda surgir. Y como les adelantaba, vamos a hablar un poquito de lo que es el balance social. ¿Por qué les traigo este tema? Yo les comentaba acerca de la contabilidad, la importancia de la contabilidad para registrar las operaciones de la organización y toda la información que nos da de gestión
para entender qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización. Pero también, como vimos sobre todo en el primer encuentro, nuestras organizaciones son mucho más que lo que pasa en términos económicos financieros. Son nuestra fuente de trabajo, son parte de nuestra vida. Y el aporte además que hacen las organizaciones, en tanto que comparten los valores de solidaridad, de cooperación, donde hay un respeto sobre el medio ambiente, sobre el trabajo digno. Digo, hay mucho que aporta la organización en términos de valores y cuestiones concretas de defensa de la vida y de la naturaleza, que no están reflejados en los estados contables. Y acá sí creo que hay una oportunidad para empezar a reflejar parte de esta información, que es a través del balance social. El balance social son registros que ya se llevan hace décadas, que ha sido tomado en gran parte también por las empresas privadas a través de lo que se llama la responsabilidad social empresaria, pero que más allá de eso, que muchas veces inclusive se usan como medio de marketing, no hay normativa que obligue al balance social. En la Argentina solo en la Ley Nacional de Empleo hay una referencia al balance social, pero básicamente con algunos indicadores que tienen que ver con el empleo, pero que tampoco, como no ha sido reglamentado y no hay sanciones en su falta de presentación, apenas un 20% de las empresas obligadas lo presentan. Pero hay diferentes iniciativas, porque a nivel internacional claramente se advierte la necesidad de mostrar la gestión de nuestra organización más allá de lo económico-financiero, ¿sí? Porque a todo el mundo y a la sociedad cada vez más le interesa saber en qué condiciones se produce, si hay cuidado del medio ambiente, qué pasa con la comunidad inserto, cuáles son los otros impactos que pueda tener la actividad que se desarrolle, tanto positivas como negativas. Y una característica además que tiene esta información, ¿sí? Que es dirigida absolutamente a todos los grupos de interés, que se llaman. ¿Qué son los grupos de interés? Son todos los actores con los que se relaciona la entidad. Porque los estados contables están dirigidos a quien solicita la información, que en primera instancia son los asociados en términos de rendición de cuentas, tal lo exige el Código Civil y Comercial, y los lectores que también se acercan a esta información, pueden ser la FIP, el INAH, en diferentes organismos del Estado que así lo requieren. Sin embargo, la idea del balance social está pensado para que tanto los clientes, los proveedores, las personas de la misma comunidad donde está inserta la organización tengan acceso a esta información. Por eso también es información que tiene que ser amigable, tiene que ser clara, tiene que tener un lenguaje que sea comprendido por todos y no es necesariamente numérica, sino que en general ustedes van a ver que pueden haber algunos datos, pero como estamos hablando de impactos que exceden, ¿sí?, a lo económico-financiero, hay muchas cuestiones que están relatadas porque no hay una cuantificación sobre su efecto o no necesariamente tiene por qué haber. Entonces, básicamente el balance social va a dar cuenta del impacto económico, ambiental y social, tanto positivo y negativo que tenga la organización y pensada desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Básicamente lo que tiende el balance social es a mostrar desde el punto de vista de entender a la gestión como la gestión de una organización, mucho más allá de ganar o perder dinero, que es lo que hace el balance contable, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice básicamente una organización? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto debe? ¿Si ganó o no ganó?
claramente es una mirada muy centrada en lo económico, mercantil. El balance social trata de dar cuenta de la gestión de manera más ampliada. Bueno, ¿cómo yo accedo a esos bienes? ¿Sí? Accedo, no sé, a través de mano de obra esclava, accedo degradando el medio ambiente, o construyo valores de cooperación, trabajo digno, cuidado de los trabajadores. Entonces quizás el efecto de un resultado que sea cero o muy chiquito, está dado porque todos los ingresos que yo tengo los invierto y los reparto entre todos los trabajadores de mi organización, por ejemplo, ¿no? Y sobre esto podríamos ahondar mucho, pero como no tenemos mucho tiempo, yo lo que les quería es dejar una idea de que hay otro tipo de reportes que pueden ser muy útiles para las organizaciones de la economía social, porque nos permitirían reflejar parte de todos los impactos positivos que no son medidos económicamente. Y otra característica que tiene el balance social es que no solo me va a permitir reflejar las acciones pasadas, como son los estados contables son históricos. Yo muestro lo que pasó hasta una fecha. ¿Sí? Una vez que termina el ejercicio el 31 de diciembre, yo durante los siguientes meses cuento qué es lo que pasó. Es necesariamente histórico. Yo en el balance social puedo mostrar las acciones pasadas, presentes y futuras. Es decir, que si yo tengo alguna acción que quizás no fue positiva, sí puedo decir qué cosas estoy haciendo hoy para cambiarlas y cuál es mi planificación al futuro para ir mejorándolos y cuáles son los efectos esperados, ¿sí? O si voy a realizar un tipo de actividad nueva, también poder contar, bueno, cuál es el objetivo de esa actividad, qué impacto social puede tener, qué impacto medioambiental puede tener y cuáles son las estimaciones a futuro. Esto, básicamente, ¿qué es lo que tiende a dar cuenta? Yo les decía que la contabilidad es información de gestión, y lo es, pero acotada a los términos económicos financieros. Yo, con este tipo de reportes, lo que se busca es dar cuenta de la gestión, pero en términos más ampliados, ¿sí? Y con una mirada de sustentabilidad. Y acá les quería compartir dos definiciones que me parecen que son, no sé, a mí me gustan como para entender qué es lo que pienso yo cuando pienso en gestión, que dice la capacidad de transformar los objetivos organizacionales en resultados mediante acciones cotidianas, en cumplimiento de las decisiones adoptadas por ellos. Es decir, la gestión es lo que yo hago todos los días. Y eso que yo hago todos los días, ¿sí?, debería dar cuenta de lo que decidimos entre todos como organización, como colectivo, en función de un objetivo que nos propusimos. Y esos resultados deberían dar cuenta de esos objetivos que nos propusimos. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestra gestión, a desmenuzar y decir, bueno, a ver, ¿y realmente qué es lo que pasó? Por ejemplo, decidimos generar más fuentes de empleo. Bueno, ¿lo pudimos hacer? ¿No lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es la calidad del trabajo que nosotros estamos generando? No solo en términos de ingresos, ¿no?, sino en términos de contención, en términos de incluir a la familia, cómo estamos insertos dentro de la comunidad donde vivimos, cuál es el intercambio que tenemos con la comunidad, cuál es nuestro aporte, qué es lo que la comunidad nos da a nosotros. En fin, todas estas cuestiones se van dando en las pequeñas acciones de todos los días. Digo, acá no hay magia, a veces uno lo plantea como términos objetivos organizacionales que parece un gran objetivo inalcanzable, o algo como muy abstracto, pero en el fondo no es más de lo que nosotros hacemos todos los días. Y poder empezar a tener indicadores de nuestra gestión nos va a permitir entender si
lo que vamos haciendo día a día se condice con aquello que nosotros nos propusimos. Y si no se condice, ver por qué. Si porque cambiaron nuestros objetivos, si porque no nos comunicamos bien entre nosotros, entonces quizás no todos los que entran a la organización entienden qué es lo que les está pasando, hacia dónde queremos ir, o tenemos cuestiones para mejorar, o cambió el contexto del país, en fin, las razones pueden ser muchas, lo importante es entender cuáles son estas razones para poder replantearnos nuestros objetivos o nuestras acciones. Y cuando hablamos de gestión en términos de desarrollo sustentable, que también es una palabra que se usa bastante, a mí me interesa también pensarla en estos términos, ¿no? Como la capacidad de generar condiciones de viabilidad y funcionamiento en el mediano y largo plazo. Yo acá ya, cuando pienso en sustentabilidad, no estoy pensando en ganar dinero hoy, sino estoy pensando en cuál va a ser el impacto de mi organización en el mediano o largo plazo y pensando también en las generaciones futuras, ¿sí? En un sentido amplio de la gestión que involucra tanto los aspectos internos y externos de la organización. Es decir, a mí no me importa solo que a nosotros nos vaya bien si perjudico a la comunidad en donde estoy, por ejemplo, ¿no? Lo que me va a interesar es que las acciones que yo haga, la gestión que yo realice, entienda que no solo me afecta a mí, sino afecta en la comunidad, el país, en la región donde vivo. Y que el desempeño, lo que yo realice, no produzca beneficios a costa de insolvencias futuras. Esto quiere decir que yo no piense en las ganancias de hoy sin importar los efectos negativos que pueda tener, que puede ser, no sé, degradar el medio ambiente, tener cuestiones, por ejemplo, que afecten a la comunidad en cuanto a la actividad económica de la comunidad o la vida de la comunidad, que no envenenen los ríos, en fin, todas las cuestiones que más o menos sabemos y que como organizaciones de la economía social es parte del ADN de la organización y que es muy difícil reflejarla en un balance económico-financiero. Por eso les quería traer esta herramienta, porque me parece que es piola. Hoy no es obligatoria, digamos que va a depender de toda organización poder implementarla. Entiendo que también implica un esfuerzo adicional, por eso yo siempre digo que a veces es quizás ir mostrando algunos indicadores que den cuenta de aquello que nosotros hacemos más allá de lo económico-financiero, y si tenemos una página o no sé, difundimos nuestra actividad en redes, poder empezar a difundir también estos pequeños indicadores y de a poco ir pensando en alguna planificación un poco más integrada hasta llegar a algún reporte que sea más general y más integrador de la organización. Y acá, solo a modo de ejemplo, para que entiendan de qué estoy hablando, les voy a mostrar dos balances sociales. Otra cosa que quiero resaltar, que en términos de cooperativismo, se desarrolló mucho el balance social cooperativo, donde los ejes no están puestos en las condiciones sociales, económicas y ambientales, sino que están puestos en los principios y en los valores cooperativos, donde la organización va a dar cuenta del cumplimiento de estos principios y se entiende que tanto lo social, económico y ambiental es transversal en estos principios porque son propios de los entes cooperativos. Este es un balance social de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Como ven, es otro el formato en que general se le da, es directamente una página que es mucho más colorido, más amigable. Y nos va contando cuáles son las actividades de la organización, cuál es la misión, qué entienden por sustentabilidad,
Y si nosotros vamos entrando a cada uno de estos iconos, nos va a ir contando un poquito más acerca de cuál es el enfoque que desarrollan. Acá, como vemos, tiene el eje puesto en lo social, ambiental y económico, que es el balance social tradicional, ¿sí? Y acá podemos ver, por ejemplo, el balance 2016-2018. ¿Cuál es otra característica del balance social que puede tener más de un periodo? Los económicos financieros tienen un solo año, yo acá, y puede ser comparativo con el anterior, o debe ser comparativo con el anterior. Acá yo puedo comparar con 2 o 3 años, ¿sí? No hay límite con eso. Y puedo entrar, por ejemplo, y me va a mostrar los diferentes indicadores tardando en abrir. Bueno, acá ahora tarda en abrir un poco, porque ustedes tienen el link para poder ver. Dentro de cada indicador, dentro de cada aspecto, me va mostrando indicadores que dan cuenta de cuál es la gestión en términos económicos, ambientales y sociales. Y para ir terminando, vamos a ver acá, este es el balance social de la cooperativa obrera, que está pensado en términos de los valores cooperativos. Acá el eje está puesto en los valores cooperativos. Entonces, vamos a ir a descargar el balance, esta es la presentación del balance. Otra cosa que también es importante, que estos balances pueden ser eventualmente auditados, y eso le da mayor confiabilidad a la información que se está generando y que se está presentando en el balance. Bien, acá lo tenemos. En general siempre hay una descripción de la organización. Paso rápido que ustedes lo van a poder ver tranquilos, pero lo que les quería mostrar es que, como ven, empiezan a desarrollar los distintos principios del cooperativismo. En este caso, adhesión voluntaria y abierta. ¿Y qué hace? Nos va a contar con diferentes indicadores, por ejemplo, cuál es la apertura, el ingreso a la cooperativa, cómo se ingresan, cuál es el padrón de asociados, la actividad económica de los asociados, la no discriminación. Acá tenemos el segundo principio, que es la gestión democrática. Entonces también nos va a contar cómo son las participaciones en las asambleas. Como ven, es mucho más amigable en términos visuales. No hay solo números, sino que hay números y hay descripción para dar cuenta de lo que significan esos números, y mucha de esta información no está en el balance. Por ejemplo, también la división geográfica, cómo se realizan las asambleas mediante delegados, la accesibilidad, el tercer principio, la participación económica, ¿sí? Y así va dando cuenta de cada uno de los principios del cooperativismo. Entonces, acá yo cuento con información que se complementa con la económica financiera, pero da cuenta mucho más de lo que en realidad está haciendo mi organización y cuáles son los impactos positivos y negativos. Yo debo reflejar los dos, pero muchos de los impactos positivos que seguramente está llevando adelante mi organización y que no estoy pudiendo reflejar en ningún estado, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de este tipo de registros. Bueno,
damos por concluida el material expositivo de hoy, y dado que tenemos unos minutitos, que era la idea, me gustaría compartir, aunque sea 2 o 3, les pido disculpas porque somos muchos y es muy difícil darle la palabra a todos, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, más que bienvenido. Así que les damos la palabra, si pueden levantar con un momentito. Vamos a habilitar los micrófonos para que podamos comunicarnos un ratito. ¿Hay alguien que quiera hablar? No los veo a todos, así que no sé si están... Bueno, muchas gracias por los comentarios. Me alegro que les haya resultado claro. A ver, Patricia, creo que quiere hablar, ¿puede estar? No sé si le podemos habilitar el micrófono. No, creo que no tengo esa función. Bueno, estaban preguntando si se puede volver a ver por YouTube. Sí, se puede volver a ver por YouTube. Ustedes entran en la página acceso.com.ar y ahí van a encontrar los 3 videos de las clases que hemos hecho hasta hoy, más el material de cada una de las encuentros que hemos compartido, así que pueden volver a verlo. Hola. ¿Sí? Buenos días. Sí, buenos días, profesora. ¿Me escucha? Sí, Patricia, buenos días. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por tanta información. Realmente es muy valioso. Simplemente quería hacer alusión a una pregunta que formulé para la próxima clase, pero no sé si se puede dilucidar ahora, que es el registro de aportes de los asociados. Es un libro que el INAES nos obliga a tener, y realmente les soy sincera, no sé cómo completarlo correctamente, y está dentro de los registros. No sé si usted quiere contestármelo la próxima clase. Sí, como bien decís, es un libro obligatorio. Si te parece, lo que podemos hacer para el encuentro donde veamos todas las obligaciones con el INAES es hacer un ejemplo, ¿sí? Para poder visualmente va a ser más claro cómo completarlo. Y por otro lado, sí les puedo ir adelantando de que es un libro grande, engorroso y demás, pero que también se puede llevar en hojas móviles, como les contaba hoy, a través de los diferentes registros. Entonces, sobre todo para la cantidad de las organizaciones que tengan muchos asociados, completar el libro, sacaban las hojas, hay que empezar de nuevo, altas, bajas, suele ser un poco engorroso. Mi sugerencia es hacer el trámite para sacarlo por hojas móviles, ¿no? Sobre todo aquellas organizaciones que tienen muchos asociados. Y en el encuentro donde veamos las obligaciones con el INAES, trataremos de tener un ejemplo que me parece que va a ser mucho más claro para poder contestar tu pregunta, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Nosotros somos muy poquitos y, bueno, más adelante nos va a indicar cómo funciona. Sí, quizás entonces es más fácil que lo lleves de manera manual. Sí, en realidad son fotocopias de hojas que están encuadernadas, así nos dijeron que podía funcionar, pero soy sincera, me resulta muy práctico porque ahí vamos directamente a ver, ¿pagaste, no pagaste, cuánto debes?
por eso lo tenemos al alcance de la mano. Bueno, muchas Perfecto. gracias. No, por favor. Gracias a todos. Creo que había alguien más tratando de... Liliana, ¿puede ser? Hola, hola, buenos días. Sí, gracias por la exposición. ¿Qué tal? Quería preguntar, ¿el estado contable se envía solamente al INAES a través de la plataforma TAT con la documentación post-asamblearia? ¿Hay que enviarlo a algún organismo más? También hay que presentarlo a través del aplicativo que tiene el INAES. ¿Sí? ¿Cuál sería Vos por un lado presentás la asamblea con los estados contables, Sí. ¿sí? La asamblea anual que trata los estados contables, y por otro lado hay un aplicativo donde vos subís la información de los estados contables, y eso Bien. se hace a través de la clave de acceso. Eso también vamos a ver más en detalle cuando veamos las obligaciones con el INAES. Ah, bueno, muchas gracias. Y digamos, a la FIP también se presenta. Para la plataforma TAT, que bueno, tomo una consulta acá de un compañero también, hay que escanearlo junto con la documentación post-asamblearia y se envía así de esa manera. Sí. Bien, bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Tenemos un minutito para alguien más que quiera tomar la palabra. Bueno, creo que estamos entonces. Les agradezco nuevamente a todos por la participación. Muchas gracias por los comentarios de todos. Recuerden que en la página de ceso.com.ar van a encontrar toda la información de estos cursos. Y nos estaremos viendo el miércoles que viene, donde vamos a empezar a verlos. Vamos a hacer primero un paneo de los diferentes organismos con los que articulan las organizaciones de la economía social y las principales obligaciones y derechos que tenemos respecto de estos organismos, y algunas cuestiones, algunos tips para tener en cuenta en caso de que tengamos alguna inspección o requerimiento, que me parece importante que sepamos a veces cuáles son nuestros derechos y obligaciones para con el inspector en su caso. Así que nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana.